Reproducción. La reproducción es el proceso mediante el cual los organismos pueden preservar su especie. Esto lo hacen a través de la generación de nuevos organismos. Podemos dividir a la reproducción en dos. La reproducción sexual, que en este es necesario la unión de dos gametos, es decir, la unión de dos células provenientes del padre y de la madre. En este tipo de reproducción, el nuevo organismo va a tener características tanto del padre como de la madre, lo cual va a permitir una mayor variabilidad y va a poder generar procesos de evolución. En la reproducción asexual, que es el otro tipo, este solamente va a provenir de un solo padre. En este caso, los individuos generados van a ser exactamente igual al padre. Entonces vamos a ver un poco más a detalle lo que es la reproducción sexual. En este caso, como ya habíamos dicho, es necesaria la unión de dos células denominadas gametos. Cada una de estas células va a tener información tanto del padre como de la madre. En este caso, al unirse, van a generar un individuo que va a ser único genéticamente. Por lo tanto, va a permitir que esta especie pueda evolucionar y adaptarse a las nuevas características. Caso contrario que no sucede en la reproducción asexual, donde los individuos son exactamente iguales al progenitor. Entonces ya hemos visto que es necesaria la presencia de gametos en la reproducción sexual. ¿Pero qué son los gametos? Los gametos son células reproductoras que solo contienen la mitad del material genético que construyen una especie, y son denominadas células haploides, y se denomina con la letra N, ya que solamente contienen la mitad de material genético. En este caso necesitamos la unión de material genético tanto de la padre como de la madre. El proceso para generar estas células se denomina meiosis, que es la obtención de gametos. El proceso de la unión de dos gametos se denomina fecundación, y básicamente tenemos la unión de células masculinas y femeninas. Estas dos se van a unir para formar lo que conocemos como huevo o cigoto. Este ya va a contener todo el material genético que forma el individuo, y se denomina como 2N, es decir, un número diploide. En este caso, el individuo ya va a tener todas las características y podrá desarrollarse para formar al nuevo individuo. En el caso de los humanos, que estamos formados por 46 cromosomas, cada uno de los gametos va a proporcionar 23 para formar un total de 46 cuando se lleve a cabo la fecundación. Existen especies que pueden formar ambos gametos, tanto el masculino como el femenino. Este tipo de especies se denomina hermafroditas y son capaces de formar el gameto femenino y el masculino, y por lo tanto pueden autofecundarse. Ejemplos de estos son el caracol, el pez payaso, la sanguijuela, las plantas y el camarón. Estas especies pueden generar ambos tipos de gametos. Generalmente este proceso se da en especies en las cuales es muy difícil que se dé el proceso de fecundación. Por lo tanto, la evolución ocasionó que las especies pudieran generar ambos tipos de gametos. Vamos a ver un poco más sobre la reproducción humana. Sabemos que el sexo femenino puede crear el gameto denominado óvulo, que contiene 23 cromosomas y es un número haploide. El sexo masculino puede generar lo que es el gameto masculino denominado espermatozoide, de igual forma con 23 cromosomas. Se va a dar un proceso de fecundación que básicamente es la unión del óvulo con el espermatozoide y vamos a formar un huevo cigoto que ya va a contener un total de 46 cromosomas que van a formar al individuo y va a tener toda la información genética y vamos a tener un individuo que es único. Por otro lado, las plantas también tienen un proceso de reproducción sexual. En este caso vamos a ver un poco más sobre los órganos sexuales, tanto masculino como femenino, que conforman a las plantas. En este caso, el órgano femenino de las plantas se denomina gineceo y contiene una gran cantidad de estructuras, entre ellas el estigma, que es el paso para llegar a los ovarios, en donde se encuentran alojados los óvulos. El órgano femenino también es conocido como pistilo. En tanto, el órgano masculino es denominado andróceo. En él se encuentran estructuras denominadas estambres
que son filamentos alargados en forma de antena que contienen un cabezal donde están contenidos los gametos masculinos, comúnmente o conocidos como polen. Para que se dé el proceso de fecundación en las plantas es necesario que el polen que se encuentra en el estambre llegue al interior del pistilo donde se encuentran los óvulos. Este proceso se denomina polinización. La polinización básicamente es hacer llegar el polen hasta los óvulos que están dentro del pistilo. En este proceso sabemos que muchas especies fungen un papel muy importante para hacer llegar el polen al pistilo, entre ellas las abejas y las mariposas, que sabemos que sin ellas no se podría realizar este proceso de polinización. Entonces, en primera instancia tenemos una flor que tiene lleno los estambres en el cual las abejas o las mariposas van a llegar, en sus patas se van a llevar ese polen, que en cierto momento estas especies van a llegar a otra planta en donde se va a caer el polen dentro del pistilo. En este sentido se va a realizar el proceso de fecundación, que básicamente es la unión de este polen con el óvulo. Una vez que hay una fecundación, se van a obtener diversos productos, como lo que son los frutos, y también se van a obtener embriones, que son las semillas que van a poder generar otro nuevo individuo y por lo tanto una nueva planta. Esta planta, recordemos, como es una reproducción sexual, va a tener características tanto del padre como de la madre, y de aquí se va a poder repetir el ciclo de polinización. El otro tipo de reproducción es la reproducción asexual. Ya habíamos dicho que esta se genera a partir de un solo padre y no es necesaria la formación de gametos ni la fecundación. La descendencia es exactamente igual que el padre, hablando genéticamente. No hay variaciones entre padre e hijo y se da en organismos sencillos, se da en plantas, en bacterias, en hongos y animales muy sencillos. Vamos a ver un poco más sobre la reproducción asexual. Hay diversos procesos para la generación de especies a partir de la reproducción asexual. En este caso, una de ellas es la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular que se da entre las células, donde resulta la generación de dos células exactamente iguales. Estas contienen el mismo material genético y se da en células eucariontes. Aquí podemos observar cómo la célula comienza a dividir tanto el núcleo, que es donde se contiene el material genético, para posteriormente obtener dos células exactamente iguales. Otro de los procesos de reproducción asexual es la fusión o división binaria. Este, al igual que el anterior, es un proceso de división para obtener dos organismos exactamente iguales. Sin embargo, este se da en procariotes. Un ejemplo de ello son las bacterias. De igual forma, aquí hay una división del material genético, que recordemos que en los procariotes no tenemos un núcleo, para posteriormente obtener dos individuos exactamente iguales. Otro de los procesos que se da en la reproducción asexual es la gemación. La gemación, de igual forma, se da una división del material genético que es exactamente igual, tanto la del padre como del hijo. Sin embargo, el citoplasma es diferente. En este caso podemos observar en la imagen que hay una división desigual en cuanto al citoplasma. Sin embargo, la hija puede posterior crecer y ser exactamente igual al padre. El otro tipo de reproducción asexual que se da es la esporulación. La esporulación es un proceso que se da cuando hay condiciones adversas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay falta de alimento, cuando hay temperaturas no óptimas para el desarrollo, es decir, las condiciones son adversas para su correcto desarrollo. Por lo tanto, lo que buscan las especies es preservar a través del tiempo. En este caso, el mecanismo que utilizan es la esporulación. La esporulación es la generación de pequeñas células que contienen el material genético del padre, sin embargo tienen una cápsula que le permite ser resistente a las condiciones. En el momento en el que haya condiciones adecuadas para su desarrollo, se van a poder generar los individuos. Este tipo de proceso se ha observado principalmente en los hongos,
y en los helechos, precisamente para poder reproducirse y para poder preservar la especie en condiciones adversas. Ya hemos visto un poco sobre lo que es el proceso de reproducción asexual. Ahora vamos a ver unos ejemplos que se encuentran en el mundo animal. En este caso, las estrellas de mar realizan un proceso de reproducción asexual mediante la gemación. En este caso se denomina fragmentación. La fragmentación nos la van a realizar las estrellas del mar, generando dos fragmentos de ella misma que posteriormente va a poder crecer y generar dos individuos exactamente iguales. Otra especie que realiza el proceso de reproducción asexual es la hidra de agua, que básicamente igual lo realiza mediante un proceso de gemación en donde genera individuos pequeños que pueden ser liberados para posteriormente crecer y ser exactamente iguales al padre. Si vemos, estos son individuos muy sencillos, no son animales que tengan una complejidad en su sistema. También en las plantas tenemos la reproducción asexual. En este caso se realiza mediante diferentes tipos de procesos, entre ellos los estolones. Los estolones es un brote lateral que nace en la base del tallo que se va a poder dirigir a otro lugar para poder generar una nueva planta. Un ejemplo de este proceso son las plantas de la fresa. Otro tipo de proceso que realizan las plantas son los rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos que pueden formar nuevos brotes. Recordemos que los rizomas no son raíces. Un ejemplo de este es los lirios. Los lirios pueden generar nuevos brotes a través de rizomas. Adicionalmente, las plantas pueden generar otros tipos de procesos como la generación de tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos que contienen nutrientes adecuados para poder generar nuevos brotes. Generalmente contienen una gran cantidad de almidón y ejemplos de estos son las papas, el betabel, que son tubérculos y nos ayudan a generar nuevos brotes. Finalmente, el último tipo de reproducción sexual en las plantas que vamos a ver son los bulbos. Los bulbos de igual forma son tallos subterráneos que contienen los nutrientes adecuados para poder generar nuevos brotes. Un ejemplo de estos son las cebollas y los ajos. Ahora ya sabemos un poco más sobre lo que es la reproducción sexual y asexual, y también conocemos algunos ejemplos de ello. Gracias.